Ese viejo está inventando otra vez, murmuró Diego, señalando hacia el banco. Sus amigos se rieron, todos estudiantes universitarios, todos seguros de su superioridad. El anciano no alzó la vista, simplemente siguió hablando con la niña, que lo escuchaba atentamente. Y entonces, cuando las balas silbaban sobre nuestras cabezas, tuvimos que cargar a 3 heridos por más de 5 kilómetros. «Mentiroso», gritó Sebastián, el más arrogante del grupo. «Mi abuelo estuvo en la guerra de verdad y nunca contó fantasías como esas». El anciano se detuvo. Sus manos, marcadas por años y cicatrices apenas visibles, se cerraron lentamente sobre el bastón de madera. La niña lo miró confundida. «Señor Eliseo, ¿por qué le gritan?» «No pasa nada, pequeña», susurró él. «Algunos no entienden las historias». «Claro que no las entendemos». Diego se acercó más, con sus amigos detrás. «Porque son puras mentiras. Operaciones secretas. Rescates imposibles. Por favor». Los otros estudiantes aplaudieron. Algunas personas en la plaza comenzaron a mirar. Eliseo Vargas, de 74 años, siguió sentado en su banco habitual, el mismo donde se había sentado cada tarde durante los últimos 5 años. El mismo banco, desde donde compartía sus recuerdos con quien quisiera escuchar. «Váyase a casa, abuelo», dijo Sebastián con desprecio. «Deje de llenar la cabeza de los niños con sus fantasías». El anciano miró hacia el monumento a los caídos. Sus labios se movieron en silencio como si estuviera rezando, o como si estuviera pidiendo perdón a nombres que nadie más recordaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que esas fantasías estaban a punto de cobrar vida. Tópico 2. Chem LE. Español. 4500 a 5500 caracteres. Su nombre completo era Eliseo Fernando Vargas Mendoza, y en 1985, cuando las montañas ardían y los gritos se perdían en la niebla, él había sido el coronel que nunca dejó a nadie atrás. La operación Tormenta Silenciosa oficialmente nunca existió. En los archivos militares aparece como ejercicio de entrenamiento, pero Eliseo recordaba cada detalle con una claridad dolorosa. El helicóptero derribado en llamas, los 18 soldados atrapados detrás de líneas enemigas, las 72 horas que el mundo se olvidó de ellos mientras las balas silbaban y la esperanza se desvanecía. Excepto él. Él nunca los olvidó. «No podemos enviar refuerzos», le habían dicho por radio desde el comando central. «Es una misión suicida, pérdidas aseguradas». Eliseo había mirado a sus hombres, había pensado en esos 18 soldados esperando un milagro en algún lugar de esas montañas infernales, y había apagado la radio de un golpe seco. «Preparen el equipo», había ordenado a su unidad de élite. «Nos vamos esta noche». Esa madrugada, con solo 5 hombres de su unidad especial, había caminado 30 kilómetros a través de territorio completamente hostil, sin apoyo aéreo, sin comunicaciones, sin respaldo de artillería, solo una brújula oxidada, munición limitada que debían conservar como oro, y la promesa sagrada que había hecho el día que se puso el uniforme por primera vez. Nadie se queda atrás, jamás. Encontró a los 18 soldados refugiados en una cueva improvisada que apestaba a sangre y miedo. 6 estaban heridos gravemente, con vendajes improvisados hechos de uniformes rasgados. 2 apenas respiraban, perdiendo sangre por heridas que necesitaban cirugía inmediata. El más joven del grupo, apenas 19 años, lloraba en silencio mientras se desangraba por una bala en el abdomen. «Mi coronel», había susurrado el sargento Torres con voz quebrada, «pensamos que nos habían abandonado para morir aquí». «Los hombres como ustedes nunca son abandonados», había respondido Eliseo con firmeza, mientras vendaba una herida arterial con su propia camisa de campaña. «Mientras yo respire, ustedes vuelven a casa». El regreso fue un infierno que duró 48 horas interminables, 48 kilómetros cargando heridos en camillas improvisadas, esquivando patrullas enemigas que los buscaban con perros, deteniéndose cada pocos metros porque alguien no podía continuar, porque el dolor era demasiado, porque la muerte parecía más fácil que dar un paso más. Pero Eliseo los motivaba con palabras que ninguno de esos hombres olvidaría jamás, palabras que repetirían a sus hijos y nietos. «Hoy no es el día en que morimos, hoy es el día en que vivimos para contar esta historia a nuestras familias».
Llegaron al amanecer del tercer día, exhaustos, ensangrentados, pero victoriosos. Los 18 soldados vivos, los 5 de su unidad especial, agotados pero enteros, y Eliseo caminando al frente con una bala enemiga alojada en el hombro izquierdo que nunca se removió completamente porque la cirugía era menos importante que asegurar que sus hombres recibieran atención médica primero. La medalla al valor extraordinario llegó 3 meses después, en una ceremonia con generales y políticos. Eliseo la rechazó públicamente. Los héroes están enterrados en esas montañas. Había dicho al general de 5 estrellas que quería condecorarlo. Yo solo hice mi trabajo, nada más. Pero eso no era todo lo que había hecho. Durante 30 años completos, Eliseo Vargas había sido el hombre al que llamaban cuando lo imposible necesitaba hacerse posible. Rescates en zonas de combate activo, evacuación de civiles bajo fuego cruzado, entrenamiento de unidades especiales que después salvaron miles de vidas en operaciones que jamás aparecerían en los periódicos porque el heroísmo real se mantiene en silencio. En 1992 había sacado a 43 rehenes de una embajada sitiada por terroristas. En 1998 había coordinado personalmente la evacuación de un hospital completo durante una erupción volcánica catastrófica. En 2003, su última misión oficial, había infiltrado solo un campamento rebelde para rescatar a 3 periodistas secuestrados que iban a ser ejecutados al amanecer, todos vivos, siempre todos vivos. Esa era su marca personal. El nombre Coronel Vargas era murmurado con profundo respeto en academias militares de todo el continente. Sus estrategias innovadoras se enseñaban en cursos altamente clasificados. Sus métodos de rescate bajo fuego habían sido adoptados oficialmente por fuerzas especiales de al menos 6 países diferentes. Pero cuando se retiró oficialmente en 2005, algo fundamental en él se apagó para siempre. Su esposa había muerto de cáncer 2 años antes, después de 40 años de matrimonio. Sus 3 hijos vivían en otras ciudades, ocupados con sus propias vidas y familias. La pensión militar apenas le alcanzaba para un apartamento pequeño y comida sencilla. Y los recuerdos eran lo único valioso que le quedaba de una vida de servicio. Por eso, se sentaba en esa plaza cada tarde, no para presumir, no para impresionar a nadie, solo para mantener vivas las historias de hombres que merecían ser recordados, aunque el mundo prefiriera olvidar. Cada martes Eliseo llegaba a la plaza con una bolsa de papel marrón, siempre la misma rutina silenciosa. Se sentaba en su banco, esperaba unos minutos, y luego caminaba discretamente hacia la estatua del soldado desconocido. Nadie notaba que dejaba flores frescas al pie del monumento. Nadie sabía que esas flores llevaban una pequeña nota doblada, con nombres escritos a mano, nombres que no aparecían en ninguna placa de bronce, soldados que habían muerto en operaciones que oficialmente nunca existieron. Miguel Herrera, 23 años, Operación Águila Nocturna. Carlos Mendoza, 19 años. Rescate Frontera Sur. Antonio Silva, 25 años. Evacuación Hospital San Gabriel. La gente pasaba junto a él sin mirar. Algunos incluso pisaban las flores al caminar. Los estudiantes universitarios habían convertido su humillación en un entretenimiento diario. Cada tarde llegaban con nuevas burlas, nuevas formas de ridiculizar al viejo loco de las historias. «Oigan, el general está aquí otra vez», gritaba Diego cuando lo veía llegar. «¿Ya salvó el mundo hoy, coronel?», se burlaba Sebastián. Eliseo nunca respondía. Solo se sentaba, abría su viejo cuaderno de notas y esperaba a que algún niño o algún adulto mayor se acercara para escuchar. Pero había alguien que sí había comenzado a prestar atención. Doña Carmen, la mujer que vendía periódicos en la esquina, había notado algo extraño. Todos los días después de que Eliseo se marchaba, encontraba un billete doblado bajo la esquina de su puesto. Siempre la cantidad exacta que necesitaba para comprar medicina para su nieto asmático. Nunca lo vio dejar el dinero. Y el señor Jiménez, el veterano de guerra que limpiaba la plaza en las mañanas, había comenzado a encontrar cosas inexplicables. Su uniforme de trabajo, siempre limpio y doblado en su casillero. Sus herramientas, afiladas y ordenadas. Una vez incluso encontró sus botas viejas reemplazadas por unas nuevas,
exactamente de su talla. Cuando preguntó al supervisor quién había hecho eso, nadie sabía nada. Debe ser algún ángel, bromeaba Jiménez. Pero el ángel tenía un nombre, y se sentaba en un banco cada tarde, soportando burlas mientras repartía bendiciones silenciosas. La niña que más lo escuchaba era Isabel, de 8 años. Su madre trabajaba hasta tarde, así que Isabel pasaba las tardes en la plaza esperando. Al principio, había comenzado a escuchar las historias de Eliseo por aburrimiento, pero pronto se dio cuenta de que había algo diferente en la forma en que él hablaba. Sus ojos se humedecían cuando mencionaba a soldados caídos. Sus manos temblaban cuando describía los rescates. Su voz se quebraba cuando hablaba de familias que nunca volvieron a ver a sus hijos. «Señor Eliseo», le había preguntado un día, «¿por qué la gente dice que usted miente?». Él había guardado silencio por un largo momento, mirando hacia el monumento. «Porque es más fácil creer que las historias son mentiras que aceptar que hay hombres que mueren en silencio», había respondido finalmente. Esa tarde, Isabel había llegado a casa y le había contado a su abuela sobre el señor que contaba historias en la plaza. «Dice que salvó a muchos soldados, abuela, pero la gente se ríe de él». Su abuela, una mujer de 75 años, había fruncido el ceño. «¿Cómo se llama ese señor, niña?» «Eliseo Vargas». La abuela había dejado caer la taza de té que tenía en las manos. Porque en 1987, cuando ella trabajaba como enfermera en el hospital militar, había visto llegar a un coronel llevando personalmente a 5 soldados heridos. El hombre había rechazado atención médica hasta asegurarse de que todos sus hombres estuvieran estables. Solo entonces había permitido que le extrajeran una bala del hombro. Su placa de identificación decía Coronel E. Vargas. Pero cuando la abuela de Isabel había intentado contarle a su familia sobre el encuentro con el famoso coronel, nadie le había creído. Las operaciones eran clasificadas, no había registros públicos, no había manera de comprobar nada. Con el tiempo, incluso ella había comenzado a dudar de sus propios recuerdos, hasta ahora. «Mañana vamos a la plaza», le había dicho a Isabel. «Necesito ver a ese hombre». Mientras tanto, en la plaza, Eliseo se preparaba para otra tarde de humillaciones. Los estudiantes ya estaban llegando, con sus risas y sus teléfonos listos para grabar otro episodio del Viejo Loco. Lo que ninguno de ellos sabía era que a esa misma hora, a 20 kilómetros de distancia, el general Roberto Mendoza estaba revisando un expediente clasificado que había estado guardado en su escritorio durante semanas. Un expediente con una foto vieja y una orden de reconocimiento pendiente que databa de 1985. El expediente de un hombre que oficialmente había salvado 18 vidas en una operación que oficialmente nunca había existido. Un hombre cuyo paradero actual había estado clasificado como desconocido. Hasta esa mañana. Era jueves, 3:47 de la tarde, cuando el vehículo militar se detuvo frente a la plaza. Los estudiantes estaban en plena sesión de burlas. Sebastián había traído un megáfono casero, amplificando las risas de sus amigos mientras gritaba: «Señoras y señores, el gran coronel Fantasía nos va a contar otra aventura». Eliseo permanecía inmóvil en su banco, los ojos cerrados, como si estuviera rezando. La puerta del vehículo se abrió con un sonido metálico seco. Las botas brillantes tocaron el pavimento primero, luego el uniforme, verde oliva impecable, con decoraciones que centelleaban bajo el sol de la tarde. Finalmente, el hombre completo emergió del auto oficial. General Roberto Mendoza, 2 metros de altura, 52 años, comandante de la 7ª División Militar. Su presencia cambió la atmósfera de la plaza instantáneamente. Los estudiantes dejaron de reír, las conversaciones se detuvieron. Incluso los niños que jugaban fútbol se quedaron quietos, sosteniendo el balón en sus manos. El general caminó directamente hacia el banco donde estaba Eliseo. Sus pasos eran precisos, militares, resonando contra las baldosas como un tambor ceremonial. A 10 metros de distancia, se detuvo. Sus ojos se fijaron en el anciano del banco, la postura ligeramente encorvada, las manos marcadas por el tiempo. La ropa simple pero limpia. Y entonces algo extraordinario sucedió. El general Roberto Mendoza, comandante de miles de soldados, responsable de la seguridad de toda la región, se cuadró en posición de firmes. Alzó su mano derecha en un saludo militar perfecto.
y habló con una voz que tembló de emoción. «Mi coronel Eliseo Fernando Vargas Mendoza. Es un honor encontrarlo, señor». El silencio que siguió fue absoluto. Eliseo abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció confundido. Luego, gradualmente, el reconocimiento apareció en su rostro. «Roberto», susurró. «¿Roberto Mendoza?» «Sí, mi coronel. El mismo soldado raso que usted salvó en 1987. La multitud que se había formado alrededor escuchaba sin respirar. Sebastián había bajado el megáfono. Su cara había perdido todo rastro de arrogancia, reemplazada por una expresión de shock total. El general continuó, su voz ahora más fuerte, dirigiéndose no solo a Eliseo, sino a todos los presentes. «Damas y caballeros, permítanme presentarles al hombre que tienen delante. Este no es un anciano que inventa historias. Este es el coronel Eliseo Vargas, el soldado más condecorado en la historia de operaciones especiales de nuestro país». Sacó un teléfono militar de su bolsillo y marcó un número. «Aquí el general Mendoza, código de autorización Alfa 73. Necesito que lean el expediente del coronel Eliseo Fernando Vargas Mendoza. Ahora, en voz alta», activó el altavoz. Una voz oficial comenzó a leer desde el otro lado de la línea. «Coronel Eliseo Fernando Vargas Mendoza. Medalla al valor extraordinario, rechazada por el recipiente. Cruz de honor por servicios distinguidos, rechazada. Estrella de combate con distinción, rechazada. Responsable directo del rescate de 847 soldados a lo largo de 30 años de servicio activo. Líder de 23 operaciones clasificadas exitosas. 0 bajas bajo su comando directo». La voz continuó, pero el general apagó el teléfono. «Señor», dijo dirigiéndose a Sebastián, que ahora temblaba visiblemente, «este hombre salvó mi vida cuando yo tenía 19 años. Era soldado raso, primer día en combate real, y una granada enemiga cayó a 2 metros de mi posición». El general hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. «El coronel Vargas se lanzó sobre mí, me cubrió con su cuerpo y absorbió la mayor parte de la explosión. Pasé 3 meses en el hospital. Él pasó 6, pero nunca dejó de preguntar por sus hombres». Se dirigió entonces a toda la multitud. «Todo lo que he logrado en mi vida militar, cada soldado que he entrenado, cada vida que he podido salvar, existe porque este hombre decidió que un soldado raso de 19 años merecía vivir». Isabel, la niña que siempre escuchaba las historias, comenzó a llorar silenciosamente. Su abuela, que había llegado esa tarde tal como había prometido, se acercó lentamente al círculo que se había formado. «Yo también lo recuerdo», dijo con voz quebrada. «Enfermera militar, Hospital Central, 1987. Usted trajo a 5 hombres heridos y no quiso atención médica hasta que todos estuvieran estables». El general asintió. «Mi coronel», dijo regresando su atención a Eliseo, «he venido hoy con una orden directa del Comando Superior, una orden que lleva 20 años pendiente». Sacó un sobre oficial de su chaqueta. «Por favor, señor, póngase de pie». Eliseo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sus piernas temblaron ligeramente, pero se mantuvo erguido. El general abrió el sobre y comenzó a leer. «Por servicios excepcionales a la patria, por valentía más allá del llamado del deber y por una vida dedicada al servicio silencioso, se otorga al coronel Eliseo Fernando Vargas Mendoza el reconocimiento más alto que esta nación puede conceder a uno de sus hijos». Hizo una pausa. «La Orden Nacional al Mérito Militar, con honores completos». Y si alguien pensaba que ya habían visto suficiente por un día, estaban completamente equivocados. Desde las bocacalles comenzaron a aparecer más vehículos militares, uno tras otro, formando una caravana silenciosa que se detuvo alrededor de la plaza. Las puertas se abrieron simultáneamente y soldados en uniforme de gala comenzaron a descender. No venían armados, venían a rendir honores. El general Mendoza se dirigió a uno de los oficiales que se acercaba. «¿Están todos aquí, mayor?» «Sí, mi general, todos los que pudimos localizar». Y entonces comenzó algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El primer hombre en acercarse era un coronel de unos 50 años, con cicatrices visibles en el cuello. Se detuvo frente a Eliseo, se cuadró y habló con voz firme. «Coronel Vargas, soy el coronel Martínez. Operación Rescate Hospital San Gabriel, 1998.
Usted evacuó a mi familia cuando yo era teniente. Mi esposa, mis 2 hijos pequeños, todos vivos gracias a usted. Saludo militar. Paso al costado. El segundo era un capitán más joven. Capitán Herrera, mi coronel, hijo del sargento Miguel Herrera, caído en Operación Águila Nocturna. Usted llevó su cuerpo de vuelta para que mi madre pudiera enterrarlo. Usted pagó el funeral de su propio bolsillo. Saludo. Paso al costado. Uno tras otro comenzaron a llegar más hombres, algunos en uniforme, otros en ropa civil, todos con la misma expresión de respeto profundo. Un hombre mayor con bastón se acercó lentamente. Sargento retirado Carlos Silva, mi coronel, usted me sacó de un edificio en llamas en 1994. Perdí una pierna, pero conservé la vida. Mis nietos existen porque usted no me abandonó. Eliseo comenzó a temblar, no de miedo, sino de emoción abrumadora. Muchachos, susurró, ustedes no tenían que venir. Sí teníamos que venir, mi coronel, respondió el general Mendoza. Llevamos años buscándolo. Un soldado joven que no podía tener más de 25 años se acercó corriendo desde uno de los vehículos. ¿Es él?, preguntó sin aliento. ¿Es realmente el coronel Vargas? Sí, soldado. ¿Por qué? Mi general, mi abuelo me pidió que si alguna vez lo encontraba le entregara esto. Sacó una medalla vieja y oxidada de su bolsillo, la Cruz de Combate. Mi abuelo era el sargento Torres. Murió el año pasado, pero hasta el final habló de usted. Dijo que esta medalla le pertenecía a usted, porque sin usted, ninguno de ellos habría regresado para recibirla. Los ojos de Eliseo se llenaron de lágrimas por primera vez en años. Mientras tanto, los estudiantes que habían estado burlándose permanecían inmóviles, observando la escena con expresiones de vergüenza total. Sebastián se acercó lentamente, el megáfono todavía en sus manos. «Señor, nosotros», tartamudeó. Eliseo lo miró con ojos gentiles. «No pasa nada, muchacho. Ustedes no sabían». «Pero deberíamos haber sabido», respondió Sebastián, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Deberíamos haber escuchado en lugar de juzgar». El general Mendoza se dirigió entonces a los estudiantes. «Jóvenes, esto es una lección que espero no olviden nunca. Los verdaderos héroes no usan capas, no aparecen en películas. Muchas veces se sientan en bancos de plazas, con historias que el mundo decide ignorar». Diego, uno de los estudiantes, levantó la mano tímidamente. «General, ¿podríamos hacer algo para compensar?» El general miró a Eliseo, quien asintió lentamente. «Hay algo que pueden hacer», dijo Eliseo con voz suave. «Hay más historias, más hombres y mujeres que sirvieron en silencio. Búsquenlos, escúchenlos, antes de que sea demasiado tarde». Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Isabel, la niña de 8 años que siempre había creído en las historias, se acercó corriendo y abrazó las piernas de Eliseo. «Señor Eliseo, yo siempre supe que usted decía la verdad». Eliseo se agachó con dificultad y acarició el cabello de la niña. «¿Sabes por qué, pequeña? Porque cuando usted contaba las historias, lloraba, y los mentirosos no lloran por personas que no existen». El silencio que siguió fue profundo y reverente. El general Mendoza sacó su teléfono nuevamente. «Control. Aquí el general Mendoza. Autorizo que se abran los archivos clasificados del coronel Vargas para consulta pública. La historia merece conocer la verdad». Se dirigió a la multitud que ahora llenaba toda la plaza. «Señoras y señores, a partir de hoy, este banco será declarado Monumento Histórico Nacional. Aquí, donde este hombre compartió sus recuerdos, la historia vivirá para siempre». La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con más fuerza, pero Eliseo alzó su mano pidiendo silencio. «No aplaudan por mí», dijo con voz quebrada pero firme. «Aplaudan por ellos». Señaló hacia el monumento al soldado desconocido. «Por todos los que no regresaron, por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de sentarse en este banco a contar sus historias». Y en ese momento, toda la plaza se puso de pie en un minuto de silencio que honró no solo a Eliseo, sino a todos los héroes olvidados, y las historias que el mundo había llamado fantasías, finalmente fueron reconocidas como la verdad que siempre habían sido. 3 meses después, la plaza había cambiado para siempre. El banco donde Eliseo se sentaba cada tarde ahora tenía una placa de bronce que simplemente decía: «Aquí se honra la memoria de quienes sirvieron en silencio». Pero lo más extraordinario no era la placa.
Era lo que sucedía cada tarde a las 4. Los estudiantes universitarios ahora llegaban, pero no para burlarse, llegaban para escuchar. Sebastián y Diego habían iniciado un proyecto de historia oral, grabando testimonios de veteranos ancianos por toda la ciudad. Nos dimos cuenta, le había dicho Sebastián a Eliseo una tarde, de que hay decenas de hombres como usted, hombres cuyas historias están muriendo con ellos. Isabel seguía viniendo, pero ahora traía a sus amigos de la escuela. La abuela había comenzado a acompañarla, y entre las dos habían convencido a otros adultos mayores de compartir sus propios recuerdos. Doña Carmen, la vendedora de periódicos, finalmente había descubierto quién le dejaba el dinero para la medicina de su nieto. No dijo nada, pero cada mañana dejaba el periódico doblado en el banco de Eliseo sin cobrar. El señor Jiménez había sido oficialmente ascendido a supervisor de mantenimiento de la plaza. Su primer acto oficial fue instalar una pequeña biblioteca al aire libre junto al monumento, llena de libros de historia militar donados por el general Mendoza. Y Eliseo seguía llegando cada tarde, pero ya no se sentaba solo. El general Mendoza había establecido una tradición. Cada viernes, un oficial diferente venía a la plaza para escuchar las historias del coronel retirado. No era una orden militar, era un privilegio que se ganaban. «Mi coronel», le había dicho el general una tarde, «usted nos enseñó que el verdadero servicio no termina cuando te quitas el uniforme». Eliseo había sonreído, mirando a los niños que jugaban cerca del monumento, a los estudiantes que tomaban notas cuidadosamente, a las familias que ahora sabían que ese anciano con bastón era una leyenda viviente. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?», le había dicho a Isabel una tarde. «¿Qué, señor Eliseo?». «Que ya no soy el único que cuenta historias. Ahora todos ustedes las están guardando también». Y tenía razón, porque la verdadera lección no era sobre un coronel que había sido reconocido después de años de olvido. La verdadera lección era sobre una comunidad que había aprendido a ver con los ojos del corazón en lugar de juzgar con los prejuicios de la mente. Una comunidad que había entendido que los héroes reales no necesitan pedestales de mármol para ser grandes. Solo necesitan que alguien se detenga a escuchar. Y que nunca es demasiado tarde para reconocer la grandeza que camina silenciosamente entre nosotros. Si esta historia te enseñó a escuchar con el corazón, tal vez hay alguien cerca de ti que también tiene una historia que contar. ¿Cuántos Eliseos pasan por nuestras vidas cada día sin que los reconozcamos? ¿Cuántas historias extraordinarias mueren en silencio porque elegimos juzgar por las apariencias? La próxima vez que veas a un anciano sentado solo en una plaza, a un veterano en un café, a alguien que el mundo parece haber olvidado, acércate, pregunta, escucha, porque las verdaderas leyendas no brillan en pantallas gigantes. Caminan entre nosotros, cargando historias que podrían cambiar nuestra perspectiva del valor, del sacrificio, del amor silencioso. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Conoces a alguien cuya historia merece ser escuchada? ¿Hay un héroe silencioso en tu vida que nunca ha recibido el reconocimiento que merece? Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Héroes Silenciosos, porque mientras haya personas dispuestas a escuchar, las historias de quienes sirvieron en silencio nunca serán olvidadas.